El Señor Jesucristo les bendiga con ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a mirar esta conferencia, espectacular conferencia, nos la da un pastor y amigo. Y vamos a mirar por la Biblia, escuche bien, por la Biblia, si la Biblia le llama hijo de Dios a una persona divina que es Dios o a la manifestación de Dios en carne. Escuche bien, la Biblia le llama hijo de Dios a una persona divina que es Dios, si es decir, de un conjunto de personas divinas, es decir, otro Dios, o a la manifestación del único Dios en carne, del único Dios en carne. ¿A qué se le llama hijo de Dios? ¿A una segunda persona divina que es Dios, que vino al mundo, o a la manifestación en carne del único Dios? Esa pregunta nos la va a responder nuestro pastor Andrés Cañas, magistralmente, como siempre, magistralmente nos la va a responder. No se olvide, por favor, mis hermanos, darle me gusta a las conferencias y por favor, compártelas. Si tú no estás viendo aquí en YouTube, por favor, comparte las conferencias en los grupos de Facebook. Hermano, ayúdenos a llegar a millones de personas con estas enseñanzas. Ayúdenos a llegar a las iglesias pentecostales del mundo hispano, allá en México, Ecuador, Brasil, bueno, todas las iglesias del mundo, hermano. Vamos, ayudémonos, ayúdenme a crecer aquí en este conocimiento. Que todos los hermanos, la mayoría de los que usted conoce allí en su país, donde los conozca, hermano, compártale estas conferencias. Si nos ve igualmente también en nuestra página de Facebook, Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato, también, hermano, comparta. Importante compartir todo este material. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano Andrés Cañas y él nos va a explicar a qué se le llama hijo de Dios. A la manifestación del único Dios en carne o a la segunda persona de la Trinidad, que es Dios u otro Dios que vino al mundo. O al Dios Hijo, pues digámoslo así, o al Dios Hijo. Escuchemos a nuestro hermano Andrés Cañas hablarnos sobre esto. Vamos a escucharlo, por favor. Vamos a escucharlo. Les bendiga, les habla su amigo. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga, les habla su amigo y pastor Andrés Cañas. La Biblia le llama hijo de Dios ¿a quién? ¿A Dios? ¿Acaso Dios es hijo de alguien? ¿Acaso la naturaleza de Dios tiene papá y mamá? La Biblia le llama hijo de Dios ¿a quién? ¿A Dios o a su manifestación en carne? A Jesucristo hombre. Fíjese usted que la Biblia desde el Antiguo Testamento viene declarando que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, demostrando claramente que el Hijo de Dios es aquel ser que María dio a luz en el pesebre de Belén. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Qué fue lo que María dio a luz en el pesebre de Belén? ¿Dio a luz a Dios o dio a luz a Jesucristo hombre? Pues lo que realmente muestra la Biblia es que María no es la madre de Dios. María es la madre del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo hombre. La Biblia también dice que cuando los magos llegaron al pesebre de Belén, encontraron al niño envuelto en pañales, demostrando claramente que lo que había nacido no era una segunda persona divina ni era un Dios. Lo que había nacido era un ser humano que necesitaba pañales, un ser humano semejante a nosotros en todo, menos en pecado. Ahora, si bien es cierto que la Biblia dice que el niño que nació en Belén también era Emmanuel, Dios con nosotros, también es cierto que en 1 Timoteo 3:16 declara que Dios fue manifestado en carne. No dice que Dios nació, no dice que Dios es hijo, dice que Dios se manifestó en carne. ¿En cuál carne? Pues en la carne humana, en el cuerpo humano que nació en Belén.
Así que lo que nació es a lo que se le llama hijo, es decir, a Jesucristo hombre en su condición humana, porque Dios solo hay uno y no es hijo de nadie. Por tanto, no te confundas con aquellos versículos donde el Señor Jesús dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O aquel versículo donde dice: ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Aquí lo que debemos tener en cuenta es que todo texto debe interpretarse a la luz de su contexto, y lo que el contexto demuestra es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. Así que el Hijo que fue enviado nacido de mujer. Y el Hijo no nació de mujer en el cielo, sino aquí en la tierra. Por tanto, lo que descendió del cielo fue Jesucristo en su condición divina como el único y sabio Dios que descendía a tomar forma humana, y en esa condición humana fue enviado. Por tanto, la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios. Si llegáramos a pensar que ya había otro Hijo de Dios en la eternidad y que en Belén nació un Hijo de Dios, ya no sería el unigénito Hijo de Dios, ya serían dos hijos de Dios, uno que estaba en la eternidad y el otro que nació en Belén. Por tanto, querido amigo, no te confundas, hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo hombre, y en Jesucristo hombre habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe con nosotros, manifestado en carne. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, de verdad tremendamente espectacular esta aclaración que nos hace nuestro hermano Andrés Cañas. Tremenda aclaración. ¿Por qué es imposible? Vamos a mirar un poquito por qué es imposible que al Jesús ser llamado Hijo de Dios sea la segunda persona de la divinidad o el Dios Hijo, como dicen algunos. ¿Por qué es imposible? Pues porque bíblicamente eso no es aceptable, bíblicamente no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios. No dice que hay un Dios en tres personas, dice estrictamente, dice solamente hay un Dios. Pablo lo enseña en sus cartas, Isaías lo dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. El Salmo 86:10 lo dice también, que solamente Jehová es Dios, no hay otro. Isaías 45:5 y 6, el mismo Dios lo ratifica. Isaías capítulo 44, verso 8, el Señor dice, sí, que no hay otro Dios, que Él no conoce ninguno. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dice, hay algo que Dios no conoce y es otro Dios. Entonces, decir que Dios, y ese Dios del cual están hablando, Pablo dice que es el Padre, y del cual están hablando los profetas, dicen que es el Padre. Isaías 63:16, 64:8, Deuteronomio 32:6, Malaquías 1:6, Malaquías 2:10. Ese solo Dios es Jehová, el cual es el Padre. No hay un Dios Hijo, la Biblia no habla de un Dios Hijo. No hay un solo verso que diga Dios Hijo. Ni uno solo, ni uno solo. Vamos a mirar dos ejemplos. Por eso, ¿a quién se le llama Hijo de Dios? ¿A una segunda persona de la Trinidad o a la manifestación de Dios en carne, es decir, como hombre? Vamos a mirar dos aspectos y permítanme, por favor, también apoyar un poquito o aportar un poquito sobre el tema. Miremos esto. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, verso 35. Allí habla del Hijo de Dios. Lucas 1:35 dice, o 31 dice, leamos desde el verso 30, por favor, vamos a leer desde el verso 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese que nacería sería llamado Hijo de Dios, ¿sí o no? Conforme lo dicho a David.
es conforme lo dicho de David. ¿Mm? Por eso, cuando usted lee segunda de Samuel, vamos a leer el Salmo 89, pacto de Dios con David, y segunda de Samuel también lo dice allá. Vamos a leer, por favor, segunda de Samuel. Salmo 89 nos dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre el río su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién? El Hijo de David, ese que vendría de las entrañas, ese que sería descendiente de David. Segunda de Samuel capítulo 7 nos lo dice claramente. Leámoslo bien. Segunda de Samuel capítulo 7 dice el verso 12. Leamos allí. Dice, y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. Escuche bien, no es un hijo eterno. Yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de dónde? De tus entrañas. Escuche bien. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, el hijo de David, ese hombre, ese ser humano sería llamado hijo de Dios. Pero aquí es donde vemos y vamos a responder también la pregunta. ¿Se refiere a un Dios hijo o se refiere a la manifestación de Dios en carne? ¿A quién se refiere? Miremos qué nos dice Lucas. Lucas en el capítulo 1, verso 13 nos va a responder esa pregunta. ¿Se refiere a un Dios hijo o se refiere a la manifestación del único Dios en carne? Porque como ya hemos visto, solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre. Solamente existe un Dios, Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí o no? Ahora, aquí nos va a responder Lucas la pregunta. Lucas nos lo responde en dos textos. Vamos a leer la primera parte y después leemos la segunda. Escuche bien lo que dice un ángel que viene a darle el anuncio a Zacarías, padre de Juan. Le dice, pero él le dijo, Zacarías no temas, escuche bien, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Escuche bien, ¿de quién iba delante Juan el Bautista? Según el ángel, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de quién, de él, del Señor Dios de Israel, con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista iría delante del Señor Dios de Israel. Recordemos algo, ¿quién es el Señor Dios de Israel? Vamos a leer dos versos. El uno está en Isaías 37, 16, que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y el otro está, vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 15. Vamos a leer allá, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 15. Leamos qué es lo que nos dice allí. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 15. Dice, esto lo dice Salomón, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Escuche bien, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad. Mire, ¿quién es el Dios de Israel? Es Jehová. Y para él, escúcheme bien, escuche bien. Y para Salomón, Jehová es ese único Dios y no hay otro Dios. Escuche bien. Jehová, el Dios de Israel, dijo, verso 23, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Verso 60, verso 60, vamos a leer verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Y ese Jehová es el Padre. Entonces, aquí nos dice que Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el único Dios, no hay otro Dios. Y lo mismo dice Isaías 37, 16,
37:20 es el único Dios, es el único Jehová. Isaías 63:16, 64:8 dice que es el Padre. Lo que nos dice es relevante la escritura. Escuche bien. La escritura nos dice que ese mismo Jehová vendría y nos salvaría. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor. Entonces vemos que Juan el Bautista está cumpliendo esa escritura. Vendría delante del Dios de Israel a preparar su camino y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es lo que estamos observando aquí. ¿Se observa? ¿Cómo vendría este Dios? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Este Dios, el Dios de Israel, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Otra escritura que nos dice, miremos, está en el capítulo 1, verso 75. Esta profecía ya es de Zacarías, padre de Juan, dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, escuché bien, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Quién es el Dios Altísimo, el cual Juan prepararía sus caminos? Vamos a leerlo en el Salmo 73. Vamos a leerlo allá. Salmo 73. Perdón, Salmo 83. Es Salmo 83. Leámoslo, dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Este es, escuche bien, Juan el Bautista, según la profecía, venía preparando el camino del Dios Altísimo, el cual es Jehová, del Dios de Israel, el cual es Jehová. ¿Sí? Según Isaías 40. ¿Sí? Mira, Juan vendría preparando el camino a ese Dios, a Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Pero ¿cómo vendría? El hermano Andrés nos lo dijo, Isaías nos lo dijo, nos lo repitió. El Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que tradució, ¿quién es? Dios, Jehová con nosotros. Isaías 60 nos dice que Jehová, ese mismo Dios, es el que nacería, es el mismo que vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4, y lo haría naciendo. Léalo, por favor, en la Biblia de la Reina Valera 1602, las traducciones antiguas. Mire lo que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Jehová vendría naciendo, haciéndose hombre, ¿sí? Y dice: y conocerás que yo Jehová, el verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová nacería, es decir, a este que se le llamaría Hijo de Dios, es a la manifestación del único Dios en carne. No es, escuche bien, no es a la venida de un Dios Hijo. No, 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 porque la Biblia no llama a Jesús Dios Hijo. Lo llama Dios, lo llama el Padre. A eso se le llama Hijo de Dios, a la manifestación del único Dios, el Padre en carne. Por eso, viendo esto, en el capítulo 13, verso 22 de Lucas, Jesús se hace llamar el Padre. Léalo, por favor. Vamos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién es ese padre de familia que comió y bebió en las plazas? Es el mismo Señor. Él es el padre de familia. Si mira, Jesús aquí se reconoce a él mismo como el Padre, porque esa es la profecía: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es ese hijo? El Padre eterno, el Dios fuerte. ¿Sí mira? A lo que se le llama Hijo de Dios no es a un Dios Hijo, no es a una segunda persona de la Trinidad, es a la manifestación del único Dios en carne. Vamos a tomar otro texto, Hebreos capítulo 1, verso 8. Vamos a mirar allá, Hebreos capítulo 1, verso 8, un texto muy tomado por los amigos trinitarios, donde dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo. Entonces dicen, mire, allí está el Dios Hijo. ¿Seguro? Seguro que hablar más del Hijo dice, al hablar del Hijo estamos hablando del Dios Hijo. ¿O de cuál Dios estamos hablando? Pues del único Dios, el Padre. Y vamos a mirar que Hebreos llama a Jesucristo, lo llama el Padre. Al hablar del Hijo estamos hablando de la manifestación del único Dios en carne, el Padre. La manifestación del único Dios en carne. Leamos Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de carne y sangre según la Escritura? Hombre, pues ya lo leímos. ¿Quiénes son esos hijos? Esos hijos son Israel. Esos hijos son Israel y eso lo podemos ver en Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer allá Éxodo, capítulo 3. Capítulo 4, perdón, verso 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo. O sea, el pueblo de Israel, ese es el hijo de Dios. Entonces dice, hablando de este que participó de carne y sangre, ¿quién participó de carne y sangre? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quién? Israel. Él también participó de lo mismo. Escuche bien, él también participó de lo mismo. ¿Quién? Pues el único Dios que hay, el Padre. Él es el que participa de carne y sangre, no puede ser otro. Entonces, cuando hablamos de más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, no estamos hablando de otro Dios, estamos hablando del único Dios, el Padre, que se hizo hombre. Y esto lo dice Hebreos, cuando llama a Jesús, cuando lo llama el Padre. Hebreos capítulo 12, verso 5, vamos a leer allá. Leamos, por favor. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ya sabemos que el Señor, ¿quién es? Jesús. Obviamente, Él es el Señor, Jesús. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, dice aquí, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y exhorta a todo aquel que recibe por hijo. Escuche. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Escuche bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es decir, nosotros somos sus hijos. ¿Sí, mira? Entonces el Señor debe ser el Padre. Y esto nos lo dice el verso 7 y el verso 9. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí ve que es el Padre? Leamos el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Escuche bien, al Padre. Resalte esto, al Padre. Vuélvalo a resaltar, al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces Jesús, el Señor, sí es el Padre. Entonces cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de aquel que participó de carne y sangre, pero no es otro Dios, no es otra persona divina, es el Padre, Dios mismo, porque como lo leímos, Isaías 60 dice, Isaías 60 dice que Dios, ese Dios Jehová, el cual es el único Dios, participaría de carne y sangre al nacer. Leámoslo por favor, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre o tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ese es el único Dios que participó de carne y sangre para venir a salvarnos, a librarnos de aquel que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo y Satanás, a despojarlo, ¿sí? Como dice Isaías capítulo 49, leamos, así, habla de esto y es el mismo Dios. Isaías 49, verso 24 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dijo Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre, escuche bien, que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él venía a salvarnos,
a rescatarnos, a quitar el botín al tirano, a rescatarnos de aquel tirano que nos tenía cautivos. Este es el diablo o Satanás. ¿Quién era el mismo? Participó de carne y sangre para eso. ¿Sí mira? Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando hablamos del Hijo, no hablamos de una segunda persona divina. La Biblia nos habla y nos está diciendo que se refiere a la manifestación de carne del único Dios, a la manifestación como hombre, como hijo del único Dios, el cual es el Padre. El cual es el Padre. Por eso Pablo habla de Jesucristo y nos dice lo mismo, prácticamente lo mismo que dice Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 6 dice, escuche bien, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál fue el que estuvo y habitó entre nosotros? Jesús. Por lo cual salí en medio de ellos apartados, dice el Señor. Vuelve y ratifica que es Jesús. Y no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que podemos observar, mis hermanos, es cuando hablamos del Hijo de Dios, no hablamos de un Dios Hijo, no hablamos de una segunda persona divina, no hablamos sino de la segunda persona de la Trinidad que vino y se hizo hombre, no, hablamos de la manifestación del único Dios manifestado en carne. Pablo dice que como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Salí en medio de allí, no toqué lo inmundo, lo dice el Señor y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Claro, ¿no? Demasiadamente claro. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne y para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos. Bueno, mis hermanos, espero que por favor le den me gusta a la conferencia y la compartan. De verdad, majestuosa esta conferencia, poderosa, digna de compartir en todas las redes sociales. Compártala en Facebook, compártala en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp y dele me gusta. No olvide, por favor, llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Para llevar su libro, llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.